Los X-Men son uno de los grupos de superhéroes ficticios más famosos de la cultura popular, siendo igual de importantes que personajes como los Avengers y los Cuatro Fantásticos. Pero su relevancia de alguna forma ha cambiado bastante en el siglo XXI, porque si bien se hicieron aún más populares gracias a las adaptaciones cinematográficas de sus historias, al mismo tiempo se han distanciado bastante del resto de las historias de Marvel debido a problemas de derechos autor entre las compañías que fueron heredados. Razón de por qué los X-Men fuera de los cómics han tenido historias algo distantes del resto del universo Marvel, como lo son crossovers con otras historias del mismo universo. El ejemplo más claro es que el universo cinematográfico de Marvel hasta el momento no ha tenido este tipo de personajes, teniendo que hacer ligeros cambios a las historias que adaptan. No fue hasta la compra de 20th Century Fox parte de Disney que recuperaron los derechos de los personajes, siendo ahora posibles de reutilizar. Al punto que quiero llegar es si realmente los X-Men tienen que unirse al resto del universo cinematográfico de Marvel. Aquí mi opinión. En mi opinión, yo siento que los X-Men no deberían formar parte del universo cinematográfico de Marvel, al menos no hasta el momento, por varias razones que quiere mencionar. No estoy diciendo que los X-Men son malos ni nada de eso, sino por razones de creación de historia y mundo. Mi razón principal de por qué no quiero aún ver los X-Men es el hecho que añadir toda su historia haría bastante confuso todo el universo cinematográfico de Marvel, que si de por sí cada vez está volviéndose cada vez más complejo. Añadir toda la mitología de los mutantes lo haría aún más denso de explicar toda la historia, sabiendo que ya existen los Inhumanos y los Eternals, que son otros grupos diferentes de humanos con superpoderes. Añadir a los mutantes haría mucho más revoltosa toda la historia para un espectador, y más aún querer explicar su ausencia en los eventos principales de la franquicia. La segunda razón que ahora también aplica a las historias de Marvel en general y no solo el cine es el hecho que la cosmovisión que plantea los X-Men sobre que la humanidad discrimina y odia a los que tienen habilidades especiales, siendo en general una historia sobre el rechazo a las personas diferentes, no encaja muy bien con el resto de historias de Marvel, que son mucho más optimistas, como lo es Spider-Man, donde esos mismos prejuicios hacia los superhumanos no existen y no son igual de perseguidos como lo son los mutantes. Esto, en mi opinión, es la segunda razón de por qué los X-Men no encajan mucho no solo en el universo cinematográfico, sino también en los mismos cómics, porque su mensaje de humanos discriminando a los que tienen superpoderes no tiene muchas repercusiones fuera de sus historias, como lo es Spider-Man, que nunca es discriminado por tener superpoderes. Entonces sería muy difícil poder explicar en el universo cinematográfico de Marvel de por qué los humanos empezarían a odiar a los mutantes, cuando ellos admiran a personas como Thor, por ejemplo, dentro de la historia. En conclusión, la razón de por qué aún no creo que los X-Men deberían formar parte del universo cinematográfico de Marvel es porque toda su mitología y personajes es bastante densa en cuanto a material, siendo muy difícil de introducir en la historia de los X-Men en el universo cinematográfico de Marvel, que con el pasar del tiempo se está haciendo una historia más compleja, ya que de por sí el espectador estaría muy confundido con el universo en general de las películas. Por tanto, añadir mutantes lo haría mucho más difícil explicar porque no tuvieron alguna relevancia en los eventos de las películas. El mensaje antidiscriminatorio de los X-Men no parece encajar mucho con el resto de las historias de Marvel, porque en esas los superhéroes no son rechazados por la sociedad, teniendo difícil poder justificarla para el universo cinematográfico de Marvel, donde la humanidad ya ha tenido experiencia con los superhumanos. Estas dos razones son las creo que aún no es el tiempo de añadir a los X-Men. ¿Qué opinan de mis argumentos? Bueno, hasta la próxima.